El presente problema dice de la siguiente forma: considere la siguiente secuencia. En la siguiente secuencia se observa la fase 1, en donde tenemos 6 cuadraditos, la fase 2, en donde tenemos 15 cuadraditos, y en la fase 3, en donde tenemos 28 cuadraditos. Dice determine la fase 24 y la fase n. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Si observamos en la fase 1 tenemos acá 1, 2, 3 cuadraditos. Y si observamos acá también tenemos los mismos 3, pero acá podemos aumentar. ¿A qué me refiero que podemos aumentar? Me refiero a lo siguiente, que puedo aumentar en 2 cuadraditos más. Entonces, podré observar yo lo siguiente, que acá tengo los 3 que tenía inicialmente, sí, esos 3 que tenía inicialmente, más los 2 que agregué en la fase 2, y a ellos yo le puedo sumar otros 2 más que tendré ahora a continuación. Eso quiere decir que en cada fase yo aumento 2 cuadrados. Entonces, en lo que es la base del rectángulo, porque recordemos algo importante, que para un rectángulo cualquiera, se dice lo siguiente. Se dice que acá yo tengo la base, sí, en esta parte inferior, aquí yo tendría la base, y esto sería la altura. Entonces, en cualquier rectángulo, vamos a decir que el área de cualquier rectángulo es la base por la altura. Y esto de acá vamos a decir que es la base. Y esto de acá vamos a decir que es la altura. De esa forma. Entonces, la base, como se ha explicado anteriormente, estaba aumentando de 2 en 2. Acá aumentaba 2, acá aumentaba 2. Entonces yo puedo decir que va a ser la regularidad lineal, va a ser 2n. Entonces voy a decir que la base va a tener una regularidad lineal que es 2n. Pero para que 2n me dé 3, porque acá tengo 3, si observamos acá tenemos 1, 2 y 3. Si yo reemplazo el 1 en la n, no daría 3, daría 2. Entonces, para que dé 3, yo debo sumarle el número 1. Lo mismo acá. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, si yo reemplazo el 2, porque estoy en la fase 2 en la n, serían 2 por 2, son 4. A 4 debo sumarle 1 para que dé 5, que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá debo agregar el número 1 para que esto cuadre. Ahora, ¿qué pasa con la altura? La altura la vamos a llamar h, pero ¿qué pasa con ella? ¿Cómo se desenvuelve acá? Miren, observemos lo siguiente. Acá, por ejemplo, yo tengo 1, 2. En el siguiente tendré esos mismos 2, pero he agregado uno nuevo. Si observan, he agregado este nuevo. Y entonces acá yo podría decir en la tercera fase que sucede exactamente lo mismo. Tengo 1, 2, ¿no es cierto? Agregué uno que es el azul, que este lo agregué en la fase anterior, pero ahora yo voy a agregar otro más, ¿sí? ¿Qué sería ese? Entonces, cada fase agrego uno más. Entonces, hacia arriba esto va en 1. Entonces, sería en 1 más 1. Sería más 1, ¿no
es cierto? Más 1, más 1. Voy sumándole 1 hacia arriba. Entonces, ¿cómo sería esto? Si sumo 1, quiere decir que la diferencia es de 1. Entonces acá yo puedo entender que esto va a ser un n, es decir, n. Pero a n, ¿cuánto debo sumarle para que cuadre acá? Porque acá tengo 2, acá tengo 3 y acá tengo 4. Entonces, si yo reemplazo el 1 en la n, sería 1 y tiene que dar 2, porque acá yo tengo 2. 1, 2. Entonces, para que dé 2, tendría que sumarle 1. Veamos si esto cuadra. Ahí sí, veamos si cuadra. Entonces, veamos si cuadra esto. Si yo tengo en la fase 1, reemplazo el 1, más 1 son 2. En la fase 2, 2 más 1 son 3, tengo 3. En la fase 3 sería 3 más 1 son 4 y da 4. Entonces quiere decir que la base estaría por esta regularidad, que es 2n más 1. Y la altura por esta otra, que sería n más 1. Como se sabe que el área es base por altura, yo puedo entender lo siguiente, que el área de esto va a ser la base por la altura. Pero la base es 2n más 1 y la altura es n más 1. Entonces, si yo multiplico hacia adentro, es decir, S con S y S con S, ¿qué es lo que quedaría? Quedaría 2n por n, lo cual es 2n al cuadrado, o 2n elevado a 2. Después, 2n por 1 serían 2n. Y acá serían 1 por n y 1 por 1. Entonces, 1 por n es simplemente n. Y 1 por 1, eso es 1. Entonces, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando lo siguiente. Puedo decir que esto va a ser exactamente igual. Vamos a subir esto hacia arriba. A lo siguiente. Acá va a quedar 2n al cuadrado. Serían 2n más n son 3n más 1. Entonces ahora yo puedo responder cualquier pregunta. Como por ejemplo encontrar la fase 24, puesto que ya tengo esta regularidad. Para el área, porque el área acá me dice la cantidad de cuadraditos que yo tengo. Veamos cómo sería esto. Entonces vamos a subir esto hacia arriba. Ahí. Y vamos a resolver acá. Entonces, si yo quiero saber la fase 24, yo voy a decir que el A va a ser 2n al cuadrado más 3n más 1. Entonces, yo sé que acá n vale 24. Entonces, acá yo voy a establecer lo siguiente. Voy a decir que esto es 2 por n al cuadrado más 3 por n más 1. Entonces aquí va a quedar 2 por n y n vale 24. Entonces voy a colocar acá el 24 y acá también el 24. ¿Qué queda? Queda 2 por 24 al cuadrado más 3 por 24, como se muestra aquí, más 1. Y en una calculadora quedaría de la siguiente forma. Entonces acá tengo la calculadora. Bueno, lo tengo anotado aquí. Entonces serían 2 por 24 elevado a 2 más 3 por 24. Perdón, me equivoqué. 3 por 24, ahí sí. Más 1. Y eso me daría 1225. Entonces, este valor de acá es de 1225. 1225. Esta sería la cantidad de cuadraditos que tenemos para la fase 24.
Y si yo quisiera responder la otra pregunta, porque esta sería una de las preguntas, esta sería la pregunta A, que es la fase, esto es la fase 24. Y si quiero responder yo cuál es la fase 9, para la fase 9 yo digo que la es, perdón, para la fase n yo digo que a es igual a 2n cuadrado más 3n más 1. Y ahí yo tendría en este caso la otra respuesta que es para la fase n. Entonces acá yo puedo decir que esto es para la fase n. Fase n. Y ahí en este caso estaríamos listos. En este caso con este problema. Veamos uno siguiente. Problema número 2. Dice, dada la siguiente secuencia, determine la cantidad de cubos que hay en la fase 46 y la fase n. En la fase 1 hay 1, en la 2 hay 3, en la 3 habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la 4 habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá yo puedo observar lo siguiente. Entonces acá yo puedo observar que acá tengo claramente un cuadrado, tengo la mitad de uno con la mitad de otro. Por lo tanto, en la fase 2 podría yo tener dos cuadrados. Entonces eso es lo que voy a escribir. Acá voy a escribir que en la fase 2 yo tengo dos cuadrados más ¿cuánto? Más 1, porque tendría acá la mitad de uno y acá la mitad de otro, completaría un cuadrado más un cuadrado más. Mientras que en la fase 3, ¿qué observo en la fase 3 yo? En la fase 3 observo lo siguiente. Observo que tengo 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y tengo la mitad de uno más la mitad de otro, por lo tanto tengo 4 más una mitad. Entonces tendría 4.5. Tendría 4.5 acá, ¿no es cierto? Más por encima tengo, está sobrando esta parte que serían una parte, una mitad de otro, sería 1 más una mitad. Entonces tendría 1.5. 1.5. Y pasamos a la fase 4. En la fase 4 yo observo lo siguiente. Observo que tengo claramente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observo 6. Más, ¿no es cierto? Acá observo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más una mitad y otra mitad serían 7. Más otra mitad y otra mitad serían 8. Entonces tendría 8. Pero estos 8 debo sumarle una mitad más otra mitad serían 1 y una mitad más otra mitad serían 2, más 2. Pero ahora esto tengo que relacionarlo de alguna forma con n. Entonces la cantidad, quise escribir acá cantidad, va a ser, si no me doy cuenta yo, el 2 que tengo acá, tengo un 2 ahí, ¿no es cierto? Ese 2, ese 4,5, 4.5 y ese 8, yo de alguna forma lo puedo relacionar con las fases. Por ejemplo, con esa fase y con esa fase. ¿De qué forma? Por ejemplo, ese 2
con la fase 2, ese 4.5 con la fase 3 y ese 8 con la fase 4. Si yo el 2 lo elevo al cuadrado y lo divido en 2, eso da 2. Si el 3 lo elevo al cuadrado y lo divido en 2, da 4.5. Si el 4 lo elevo al cuadrado y lo divido en 2, eso da 8, ¿no es cierto? 16 dividido en 2 es 8. Entonces yo podría decir que este número de acá sería realmente n al cuadrado dividido en 2. Entonces yo puedo decir que esto sería n al cuadrado dividido en 2. Pero acá debo sumarle esto, el 1, el 1.5 y el 2. Pero ¿qué tiene en relación esto con las fases? Algo parecido. Por ejemplo, S, S y S. Con la fase 2, con la fase 3, con la fase 4. Con la 2, el 1 es la mitad de 2. Con la 3 es la mitad de 3. Y con la 4 es la mitad de 4. Por lo tanto, yo puedo decir que sería el número de la fase dividido en 2. Y ahí tendría la regularidad. Sería el número de la fase dividido en 2. Ahí tengo la regularidad. Entonces aquí yo tendría esa regularidad que sería n cuadrado partido en 2 y n partido en 2 acá. Ahora yo puedo calcular para la fase que es 46. Entonces yo puedo decir acá, pero para la fase 46, ¿cómo sería esto? Sería la cantidad, va a ser la fase al cuadrado partido en 2 más la fase partido en 2. Entonces, por ejemplo, acá serían 46, que es la fase, y acá serían 46 también. Si resuelvo esto en una calculadora, sería así. Sería fracción, sería 46 elevado a 2 dividido en 2 más, acá serían 46 dividido en 2. Y esto nos daría 1081. Por lo tanto, esto es 1081. 81 cuadraditos. Esta sería la respuesta de C para la fase 46. Entonces, por lo tanto, yo digo que C es igual a 1081 y esto va a estar dado para la fase, esto sería para la fase 46, que sería la respuesta del inciso A. Y el inciso C, yo voy a decir que esto sería, perdón, y el inciso B, yo voy a decir que esto va a ser C, va a ser igual a n cuadrado partido en 2 más n partido en 2. Entonces, al ingresar esto en una calculadora, sería de la siguiente forma. Acá tengo la calculadora y sería así. Sería 46 elevado a 2, esto dividido en 2, más 46 dividido en 2. Y esto sería 1081. Entonces anotemos acá abajo el resultado que era 1081, que es C. 1081 dio en la calculadora, anotamos acá, 1081. Ahora, ese sería el resultado del inciso A. Y el inciso B, que esto sería, lo vamos a anotar lo que es, esto es la fase 46. Y el inciso B pide la fase N. Entonces la fase N sería más fácil todavía, porque la fase N no reemplazo nada. Yo en la fase N digo que esto es N cuadrado dividido en 2 más N dividido en 2. Ahí estaría listo este, y este sería la fase
perdón. Fase n. Listo, ahí está terminado este problema. Ahora acá tenemos el problema número 16. Perdón. No, del 3. Acá tenemos el problema número 3. Dice, dada la siguiente secuencia de rectángulos, determine el área y perímetro de R42. Entonces, para estos rectángulos, el área y el perímetro están dadas por las siguientes fórmulas. El área es la que es el largo, según lo que tenemos acá, por el alto. Y el perímetro es 2 veces el largo más 2 veces el alto. Entonces, de acuerdo a esto, podemos calcular lo que es el área y lo que es el perímetro. Primero vamos a comenzar estudiando lo siguiente. Si observamos acá, del 12 al 16 tengo 4 y del 16 al 22 tengo 6. Por lo tanto, no sería lineal. Pero si la de abajo, por ejemplo acá, del 6 al 8 y al 10, que está acá, tendríamos un aumento, por ejemplo, del 6 al 8 un aumento de 2 y del 8 al 10 tengo otro aumento de 2. Por lo tanto, esta es lineal. Podemos decir que el alto crece de forma lineal. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a hablar acá sobre lo que es el alto. Sería que el alto va a ser, en este caso, para R1, R2 y R3. Entonces, para R1 serían 6, para R2 serían 8, para R3 serían 10. Entonces, si yo observo el aumento acá, por ejemplo, desde 6 a 8 tengo 2, desde 8 a 10 también tengo 2. Tiene un incremento en 2. Si tiene un incremento en 2, quiere decir que acá la regularidad sería 2n. Ahora, 2 por 1, es decir, porque estoy tomando el valor de R1, 2 por 1 serían 2, más ¿cuánto me daría 6? Más 4. Entonces sería más 4. Veamos si esto cuadra aquí. Probemos con el 8. Si yo reemplazo el 2 en la n, serían 2 por 2 son 4, más 4 son 8, cuadra. Si reemplazo el 3 en la n, 3 por 2 son 6, más 4 son 10, también cuadra. Entonces sería 2n más 4. Entonces tendríamos la expresión para el alto, que es 2n más 4. Entonces la expresión para el alto es 2n más 4. Pero la otra, que es para el largo, es más compleja, porque es cuadrática. Esta al ser cuadrática es más compleja. Entonces, vamos a tomar los primeros valores que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el R1, el R2 y el R3. El R1 serían 12,
el R2 serían 16 y el R3 serían 22. Si yo observo que de 12 a 16 hay 4 y de 16 a 22 hay 6, por lo tanto el incremento no es constante. Aquí yo podría empezar a suponer que esta es cuadrática. Entonces yo voy a suponer que esto es cuadrático, porque no me dicen más. Voy a suponer que es cuadrático, por lo tanto voy a decir que de 4 a 6 hay un incremento de 2. Esto tiene un incremento acá de 2. Entonces nosotros vamos a tomar los siguientes valores. Vamos a tomar el primer valor, que es 12, el segundo valor, que es 4, y el tercer valor, que es 2. Entonces 12, 4 y 2, vamos a tomar esos tres valores y con el primero vamos a decir que esto es igual a A más B más C. Y con el segundo vamos a decir que esto es 3A más B. Y con el tercero vamos a decir que esto es 2A. Vamos a emplear estas tres ecuaciones para encontrar el valor de A, de B y de C, y para así poder trabajar nosotros con la forma de una cuadrática. ¿Cuál sería la forma de una cuadrática? Sabemos nosotros que toda cuadrática sería an cuadrado más bn más c. Entonces yo necesito encontrar el valor de a, de b y de c. Comencemos con la primera igualdad. La primera igualdad dice que a más b más c, eso es igual a 12. Y la otra sería 3a más b, eso es igual a 4. Y la otra sería 2a es igual a 2. Si yo comienzo con 2a igual a 2, puedo calcular a. Entonces acá yo voy a colocar cálculo de a. Entonces, para calcular a, yo voy a decir que 2a es igual a 2, por lo tanto a va a ser 2 dividido en 2. Entonces yo puedo decir que a vale 1. Así de sencillo. Ahí tendría el valor de a. Si yo quiero calcular el valor de b, yo tomo la segunda ecuación, que sería esta de acá. Estoy hablando de esta de acá. Perdón, estoy hablando de esta de acá. Entonces yo tomo esa ecuación para calcular b. Entonces acá coloco cálculo de b. Sería cálculo de b. Eso voy a calcular. Entonces el cálculo de b, yo tomo esa segunda ecuación, que es 3a más b, y eso va a ser igual a 4. Acá yo puedo decir que si multiplico el 3 por 1, ¿por qué por 1? Porque a vale 1, y le sumo b, que b es la que busco, va a ser igual a 4. Quedaría acá 3 por 1, eso es 3, más b es igual a 4. Entonces acá me va a quedar b va a ser igual a 4 menos 3. ¿Por qué menos 3?
porque el 3 está sumando al sector de la B, pasa restando. De esta forma, yo puedo decir que B va a ser igual a 1, porque 4 menos 3, eso es 1. Entonces, acá yo tengo el 4 menos el 3, y eso es 1 claramente. De esta forma, yo tengo el otro valor, que es el valor de B. Y ahora estaría faltando solamente el valor de C. ¿Y cómo calculo ese valor de C? Sería muy fácil. Entonces acá vamos a colocar cálculo de C. Cálculo de C. Entonces, para calcular C, yo tomo la primera ecuación. ¿Cuál es la primera? La primera es esta. Sería A más B más C. A más B más C es igual a 12. El A vale 1, entonces reemplazo el 1. El B vale 1 también, más C igual a 12. Entonces yo aquí puedo decir que C va a ser el 12 menos el 1 menos el 1. Y ahí puedo decir que C vale 12 menos 2, lo cual es 10. Eso vale C. C vale 10. Y ahí tendría el valor de C, que es 10. Entonces tengo A, tengo C, tengo B. O dicho de otra forma, tengo A, tengo B, tengo C, en orden alfabético, ¿no? Entonces ahora estos valores yo los reemplazo acá en la forma. Entonces vamos a tirar esto hacia acá. Ahí. Y escribo acá la forma. Resulta que la forma aquí se corrió algo, creo. Se corrió el veo, raro, espera, ¿eh? Acá se lo puedo arreglar. Y ahí lo arreglé. Entonces la forma sería así. Sería a n cuadrado más bn más c. Entonces hay que tener cuidado con las siguientes letras. Ahí tengo el A. Aquí tengo el B. Y aquí tengo el C. Entonces yo sé que el A vale 1. Entonces sería 1 por lo que es n elevado a 2. Más el B vale... Perdón, me equivoqué arriba. Entonces yo tendría lo siguiente. Yo sé que acá tengo el A. Y el A lo anoto acá, lo que vale. Que el A vale 1. Entonces sería 1n cuadrado más B. El B vale 1 también. Entonces coloco el 1 acá por n. Más C, que el C vale 10. Entonces aquí coloco el 10 en el lugar del C. Entonces queda n cuadrado, que el 1 se anota, más n más 10. Esta sería mi expresión. Ahí. Entonces, una vez que tenga esta expresión, yo puedo calcular lo que se pida. Entonces, veamos el encabezado de arriba, qué es lo que realmente se pedía. Bajemos todo esto, todo el desarrollo, y por aquí está el encabezado. Dice, se pide determinar el área y el perímetro para R42. Yo acá tengo lo que es el alto,
el alto tengo acá, y el largo lo calculé recién, porque era n cuadrado más n más 10. Entonces vamos a borrar algunas cositas por aquí para colocar eso al lado. De esta forma acá tenemos las siguientes igualdades. Alto es 2n más 4 y largo es n cuadrado más n más 10. Necesitamos para 42, entonces necesitamos reemplazar el 42 acá y acá. Entonces comencemos acá primero con el alto. El alto va a ser 2n, ahí reemplazo el n más 4. Resulta que el n vale 42, porque es para la figura 42. Serían 2 por 42 más 4. Eso serían 84 más 4 serían 88. Entonces el alto es 88 centímetros. Y el largo va a ser n cuadrado más n más 10. Entonces el n vale 42, entonces va a ser 42 al cuadrado y acá va a ser 42. En una calculadora, esto es más complicado calcularlo, sería 42 al cuadrado más 42 más 10. Serían 1816. Entonces el largo es de 1816 centímetros. Entonces una vez que yo tenga el alto y tenga el largo, puedo calcular el área del perímetro. Entonces el área va a ser el largo por el alto. Me faltó esa letra. Entonces el área va a ser el largo, y el largo serían 1816 centímetros por el alto, que son 88 centímetros. Si multiplico esto, obtengo el área. Entonces, en una calculadora sería de la siguiente forma. Serían los 1816 por los 88. Y eso nos daría 159.000, perdón, sí, 159.808. 8 centímetros cuadrados. En cambio, el perímetro es 2 veces el largo más 2 veces el alto. Entonces el perímetro va a ser 2 por el largo, que son los 1816, más 2 veces el alto, y el alto sería 88. Vamos a mover esto y obtendríamos un valor del perímetro de, veamos la calculadora, serían 2 por 1816 más 2 por 88. Y eso me daría 3808. 3808 centímetros cuadrados nos daría. Entonces ahí tendríamos las dos soluciones. Tendríamos el área acá, y acá el perímetro. Y de esa forma estaríamos listos acá. Ah, perdón. Me equivoqué.
Y de esta forma obtenemos el perímetro, que son 3808. Encerramos el perímetro. Y acá tendríamos el área.